Muy buenos días, chicos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta nueva sesión en línea de la materia Desarrollo Humano. Soy la profesora Anaís, para servirles, es un gusto, y vamos a ver las temáticas del día de hoy, que serán desarrollo físico, desarrollo de la memoria, metacognición y las operaciones concretas. Vamos a comenzar. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Bueno, ahora vamos avanzando, ya vimos hasta los 6 años, ahora va de los 6 a los 12 años. La clase pasada les mencioné algunas etapas desde la infancia casi hasta que fallecemos, ¿no? Entonces aquí vamos a observar cómo es el desarrollo físico, entre otros procesos que ya son mentales en esta etapa. El desarrollo físico en la etapa de los 6 a los 12 años es considerable. La constitución corporal cambia, la masa muscular aumenta, los huesos se hacen más fuertes y el niño es capaz de realizar actividades físicas que requieran más fuerza y destreza. Esta etapa abarca toda la educación primaria y se caracteriza porque el niño crece en autonomía y potencial y empieza a definir su carácter. Se podrán observar cambios físicos, psicológicos, cognitivos y sociales. El final de esta etapa nos llevará a la pubertad. Entonces, este es el punto clave donde el niño empieza a desarrollar ya su carácter, su modo de modularlo, ¿no? ¿Quiénes son los que vamos a intervenir? Obviamente los docentes y los padres. Nuestro papel como docentes es explicarle al niño lo que le va a pasar a esta edad, ¿sí? Obviamente para explicarlo tienen que saberlo, porque se le da toda esta información para que no se espanten. Desafortunadamente todavía en ocasiones los chicos pertenecen a familias que probablemente les dé pena o bien no quieran explicarse o indagar en este tipo de temáticas por el miedo a lo mejor de su religión, etcétera. Entonces nos corresponde a nosotros darles otro punto de vista para que se desarrollen de manera eficaz y eficiente y no tengan dudas, porque a lo mejor nos tienen más confianza a nosotros al preguntarnos. Hay que contestarles. Y también hay que decirle a los padres que no tiene nada de malo que hablen de los cambios que tienen sus hijos en estas etapas. El desarrollo físico, que es entre los 6 y los 12 años, los niños crecen entre 5 y 8 centímetros y casi duplican su peso. Estas medidas son orientativas, ya que dependen de la genética y de la constitución del niño. El crecimiento es más lento que cuando eran más pequeños, pero es constante hasta que se produce el popular estirón a partir de los 9 años en las niñas y a los 11 en los niños. Por eso ven que crecen más rápido las niñas, pero a veces ya, ¿no? O sea, llegas a una estatura promedio y ya no creces. Y los niños se tardan, pero a partir de los 11 se da un mega estirón. Esta época de crecimiento origina un crecimiento óseo importante, pudiendo aparecer los famosos dolores de crecimiento durante la noche. La caída de los primeros dientes entre los 6 y 7 años. En esta etapa se produce el recambio de la mayoría de los dientes de leche por piezas permanentes. La psicomotricidad fina se desarrolla muchísimo y permite al niño escribir y dibujar con mayor precisión. Durante la etapa escolar, los niños y las niñas maduran a nivel físico, de manera continuada y dinámica, siendo capaces de coordinar y sincronizar movimientos mucho mejor que en etapas anteriores, incrementándose su fuerza y resistencia muscular, así como su flexibilidad. Los cambios en órganos tan importantes como el cerebro son clave para su desarrollo intelectual y cognitivo. Entre los 7 y 8 años, el prosencéfalo crece significativamente, así como los lóbulos frontales, y también madura el cuerpo calloso. Estos cambios permitirán al niño mejorar su capacidad de aprendizaje, ser más creativo y entender cada vez más conceptos mucho más complejos. A nivel de salud, ya no presentan tantas infecciones del aparato respiratorio como resfriados, otitis, amigdalitis, porque su sistema inmune es más maduro y fuerte. Por otro lado, es frecuente que se empiecen a detectar problemas refractivos, como la miopía alrededor de los 10 años. Ahí es donde se empiezan a desarrollar los problemas de la vista, ¿sí? Si el niño se la pasa viendo la tele todo el día o con videojuegos, obviamente no vamos a ayudar.
y es la edad en la que les empiezan a llamar más la atención los videojuegos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hablar con ellos y con los padres de que no es muy recomendable que estén todo el día enfrente del televisor jugando o viendo la tele. Que se les pongan otro tipo de actividades, no nada más esas, porque si no el niño se vuelve dependiente de la tele y se va dañando sus sentidos. Y en este caso obviamente sería la vista. El desarrollo intelectual. En la etapa escolar comienzan a leer y a escribir, ya que tienen no solo todas las herramientas físicas y cognitivas necesarias para hacerlo, sino que también los acompaña el interés por estas áreas del aprendizaje. Es por este motivo que muchos países del mundo no empiezan a enseñar a leer y a escribir hasta los 6 años, que es donde consideran que ya es momento, ¿no? Ya se puede, porque ya tienen el interés. Cuando hay un interés lo van a lograr hacer, pero si no lo quieren hacer, bueno, un poco más difícil. Como dicen, el querer es poder, y a esta edad empiezan a tener ese surgimiento de exploración en cuanto a la lectura y la escritura. La curiosidad es un motor de aprendizaje y motivación, por lo que aprenden muy rápido conceptos cada vez más complejos y abstractos. La capacidad lógica y el reconocimiento de símbolos para resolver problemas se va acrecentando durante toda la etapa escolar. Esta capacidad de razonamiento lógico los capacita para salir de esta realidad mágica de etapas anteriores y para emitir juicios de causalidad, o sea, el por qué pasan las cosas. Ahora sí, ya empiezan a decir, bueno, ¿por qué está pasando cierta situación? Y le dan una respuesta. Puede ser por esto, por el otro y por aquello. Bueno, ¿por qué oscurece? ¿Por qué amanece? ¿No? ¿De dónde viene esto? Pero ellos mismos empiezan ya a buscar sus propias respuestas. Hay que dejar que ellos empiecen a dar su punto de vista. Nada de que yo tengo la razón y tú te callas. No. Hay que dejar que el niño exprese, que el niño se motive, que no tenga miedo, porque si no al rato de pasar un miedo sencillo, entre comillas, va a pasar a un miedo mayor. Vamos a evitar eso. Vamos a dejarlo que él exprese sus emociones, sus sentimientos y sus opiniones sobre todo. Porque luego llegan los papás, y tú no sabes, eres un niño. No hay que decirles así. Hay que escuchar, o sea, bueno, tú opinas esto, ¿no? Ya después le das tu retroalimentación. O sea, podría ser tu idea, pero también podría ser esto, ¿no? Nunca se les dice que no a una idea que ellos tengan. Se les motiva a que generen la nueva en caso de que sea incorrecta, pero que analicen el por qué es incorrecta. No nada más que les digas no. Que empiecen a preguntarse para que tengan esa capacidad de poder razonar lo que están diciendo y pensar una nueva alternativa. Es muy habitual que en esta época del niño empiece a desarrollar los primeros hobbies, colecciones o pasatiempos en función de sus gustos o intereses. También son capaces de establecer y alcanzar objetivos. Como son capaces de entender las normas, los juegos de mesa pueden resultarles muy interesantes. A pesar de entender las reglas, los matices son difíciles de apreciar, por lo que esta etapa se caracteriza en la que las cosas son blancas o negras, sin mucho margen a apreciar matices al inicio de esta. A nivel de conceptos complejos comienzan a entender la intencionalidad de las acciones y la muerte. Aquí sí ya empiezan a ver que la vida tiene un fin, ¿no? Y empiezan a observar, empiezan a darse cuenta de que las cosas tienen las personas en especial tienen un periodo de vida, ¿no? O bien con los animalitos. Entonces empiezan a ver el significado o empiezan a entenderlo. Por qué se vive y por qué se muere. Sí se le puede explicar al niño, por supuesto que sí, a partir de esta edad. Es una etapa que se sustenta en los logros de las etapas anteriores y se logran importantes avances en el pensamiento. Los niños y las niñas adquieren mayores nociones y superan cualitativamente las posibilidades de su pensamiento. El pensamiento se convierte en lógico. En esta etapa comienza el razonamiento. Los pensamientos dejan de ser intuitivos y se basan en el razonamiento. Se aplica la lógica y comienza a pensar en lo posible.
El pensamiento es reversible, flexible y mucho más complejo. Aquí sí, ya empiezan a escucharte, ¿no? Bueno, mira, es por esto, por el otro y por aquello. Pero repito, en cómo se lo dices es como lo va a adquirir. De igual manera como el cerebro sigue desarrollándose. Les decía, en las mujeres se da la madurez emocional a los 26 y en los hombres a los 30. Por lo tanto, todavía en esta edad hay imitación, ¿ok? Entonces hay que enseñarle que sí podemos escuchar nosotros como padres de familia o bien como docentes para que él sí vea esa conducta positiva. Pero déjenlo razonar, déjenlo pensar, déjenlo que también empiece a detectar que hay otras personas que tienen opiniones y que esas opiniones se deben de respetar. Nada de yo mando, tú obedeces o yo tengo la razón y tú no. Esas palabras no podemos utilizarlas con el niño. Hay que enseñarlo a que respete las opiniones de los demás, a que tenga una propia opinión, a que piense lo que está diciendo y a que utilice la lógica con juegos recreativos, ¿no? Por ejemplo, las pruebas que se les realizan a los niños son de progresiones, ¿no? Tengo cuadrado, círculo, triángulo. ¿Qué sigue? ¿No? Entonces así el niño va a empezar a utilizar la lógica. ¿Porque se utiliza mediante figuras? Porque empiezan a razonar en sentido de la imagen y va a depender también del niño, ¿no? Hay otros niños que no, como habíamos visto de los estilos de aprendizaje, hay que ver qué estilo de aprendizaje está más desarrollado. Pero regularmente la mayor parte de los niños aprenden con la vista. A ver qué sigue después de esto. Por eso se realizan ese tipo de pruebas de manera visual y consecutiva. Conservación. En esta etapa comprenden que los objetos conservan ciertas características. Reversibilidad. Son capaces de retroceder con el pensamiento y relacionar hechos y fenómenos observados con anterioridad con hechos presentes. La conservación y la reversibilidad les permiten coordinar puntos de vista. La descentración. Su pensamiento ya no solo se centra en un objeto u hecho, puede establecer relaciones, capacidad de adoptar el papel de los demás, de ponerse en el lugar del otro. Pensamiento lógico sobre lo concreto en el mundo inmediato pueden reforzar, pero solo sobre cosas concretas que son reales. La clasificación. Pueden organizar objetos en jerarquías de clases, agruparlos según similitudes o diferencias. La seriación, que es la capacidad de organizar objetos en una serie que sigue un orden, por ejemplo, ordenar por altura creciente. Entonces, de acuerdo a todo esto que van desarrollando, nosotros podemos realizar ejercicios de esta índole, en donde ellos empiecen específicamente a dar un orden a todo lo que se les presente, porque es lo que en esta etapa se está caracterizando más para que el pensamiento lógico se llegue a generar en concreto. Tenemos que reforzar y motivar al niño, a la niña, al chico, a la chica en esta edad para que se pueda dar esa capacidad, ¿sí?, de todo esto y poder llegar a su madurez en estas características que se deben de cubrir. Por eso a nosotros nos piden estrategias. ¿Qué estrategias podemos utilizar para cada una de estas habilidades que se van desarrollando? Y que pueda llegar a razonar de lo particular, de lo general a lo particular, de lo concreto, de lo lógico, ¿sí? ¿Por qué 2 más 2 son 4, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí les ponen a repetir mucho las tablas, ¿no? Si 2 más 2 son 4, más 2 son 6, más 2 son 8, ¿cuánto será más, no? ¿Qué número sigue? Entonces ahí empezamos a dar una habilidad mental de razonamiento, lo general a lo particular. ¿Qué debemos hacer para favorecer el desarrollo cognitivo? Desarrolla su capacidad de pensamiento reversible. Se puede emplear aquí, como el ejemplo que les mencioné hace rato, ¿no? Problemas matemáticos. Emplea problemas distintos pero similares. Deja que los resuelva y le ayudas diciéndole: ¿recuerdas el problema de ayer? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué hiciste mal? No le des la respuesta luego, él que se acuerde, que empiece a distinguir, que empiece a relacionar las actividades que ya se han realizado con las nuevas.
porque con eso logramos el aprendizaje significativo. Recuerden que hay que poner una situación, una conducta que el niño pueda recordar más adelante para resolver sus problemas. No decirle, no, no es eso, es esto, no. Déjalo que se acuerde, déjalo que analice para que él llegue a esa idea y que no se le olvide dentro de 2 días. Si tú le dices la respuesta, se le va a olvidar. Pero si lo dejas pensar, él después va a recordar, la maestra me dijo esto, o el maestro me dijo esto, y lo hizo tal día, y yo me acordé. Y esa idea se va a quedar para toda la vida. Por eso a los que saben bien las tablas es porque probablemente, ¿no? Sí, algo significativo, esperemos de manera positiva, que es lo que se quiere generar hoy en día. Ayudar a identificar y plantear interrogantes. A partir de la experiencia cotidiana, aprovecha para ello cualquier hecho. Realiza preguntas y espera que responda. Pídele que te diga qué se pregunta él ante este hecho. ¿Qué piensas? ¿Cómo le harías? ¿Aquí le hicieron así? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿No? O que él solito empiece a hacer preguntas, ¿no? Bueno, yo quiero saber esto. Entonces dejámoslo desenvolverse. Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social. Utiliza los fenómenos relacionados y explícale las relaciones causales entre los mismos. Más adelante empieza a hacerle preguntas. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Con qué crees que se está relacionando? Y esta chiquito va a empezar a pensar por sí mismo y va a dar una respuesta. Con ello ayudamos a su autoestima, ayudamos al fortalecimiento y a que comprenda lo que está haciendo y el por qué están pasando las cosas. Pensamiento formal abstracto. Se logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados, lo cual permite emplear el razonamiento lógico, inductivo y deductivo. Puede formular hipótesis, tiene en cuenta el mundo de lo posible. ¿Cuáles son las características? Es una realidad concebida como subconjunto de lo posible. Se comprende que un aspecto determinado puede deberse a un conjunto de factores. Son capaces de prever situaciones porque pueden anticipar y ver diferentes posibilidades. Carácter hipotético deductivo. Los adolescentes ya tienen la capacidad de buscar un conjunto de explicaciones sobre algo, someterlas a prueba para comprobarlas. Sí, recordemos que es una hipótesis. Yo considero que puede pasar esto, pasa o no pasa. Y empiezan a comprobarlo, ¿no? Entonces aquí les ponemos ejercicios de comprobación para que ellos empiecen a desarrollar esto. Que sí creen hipótesis que son las posibles respuestas a las problemáticas que se les lleguen a presentar y estar preparados para lo que venga. Podría pasar esto, podría pasar esto, podría pasar el otro. Y si no pasa, ¿cómo le vamos a hacer para resolverlo? Que no se estanquen. Carácter proposicional. Para pensar sobre lo posible, no se basa solo en cosas reales. Ahora emplea además representaciones para pensar. Vamos a hacer lo que piense, no nada más que cuando ya llegue el momento ya no sepa qué hacer. Posibles problemas que te puedes llegar a afrontar a lo largo de, ¿no? ¿Qué podría pasar? Esto si hago esto si hago el otro. Dejar lo que piense. No le estén dando las respuestas de todo. En lo anterior es, no, estás mal, es esto, ¿no? Y era así, ya te expliqué y te sientas, no. Déjalo y vuélvelo a explicar si es necesario. Y deja que el niño lo vuelva a explicar para que veas que en efecto lo esté entendiendo. Si no, repito, solamente estás perdiendo tu tiempo como docente y le estás haciendo perder el tiempo al alumno porque no estás logrando un aprendizaje significativo. Hay que lograr ese aprendizaje significativo en los chicos. Es muy importante que lo desarrollen y más en esta etapa de la primaria, de los 6 a los 12 años. Es punto base. Llegan a la secundaria y no saben operaciones. Es más, me llegan a la prepa sin saber operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir. Y esto se debe a que no se le generó este conocimiento, no se le motivó a aprender. Solamente se dedicaron a dictar, ¿no? O a decirles mal y esta es la respuesta, pero no se la explicaban. Entonces hay que explicarle al chico o a la chica. No nada más que se quede con el, está bien, no. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? Y vuélvelo a hacer. Y a ver si ya entendiste. Y si no, otra vez y otra vez hasta que el niño aprenda. Que obviamente lo que sí debe de considerar importante, que es el conocimiento básico, tanto como sumar, restar, multiplicar, dividir, eso es básico. Y muchos de los chicos llegan sin saber siquiera eso. Entonces, aguas con eso. Si están en la mejor etapa para aprenderlo, ayudémoslo a aprenderlo de manera correcta.
La metacognición, ¿qué es esto? La metacognición, tal como la ves, es la aparición reciente para la psicología científica. Fue acuñado por primera vez en 1976 por Fabel, que definió la metacognición como el conocimiento de uno mismo respecto a los propios productos, es decir, a los conocimientos y procesos cognitivos o todo lo relacionado con ellos. La metacognición y el desarrollo cognitivo infantil. El primer indicio o precursor de la metacognición en el niño es la conocida teoría de la mente, STAM. Aparece en torno a los 4 o los 5 años, de los 4 a los 5 años. A esta edad las niñas y los niños se dan cuenta que pueden existir diferentes puntos de vista y diferentes formas de interpretar la realidad, aunque cuando se conviertan en adultos seguro que como todas y todos muchas veces se les pasará por alto este hecho. Es curioso ver cómo el conocimiento que tenemos sobre nuestra propia mente empieza a desarrollarse cuando nos damos cuenta de la mente de los demás, darnos cuenta del otro, de que el otro también piensa. Aquí nosotros influimos al momento de decirle, ¿no? A ver, pasa tú, o empezando a poner sobrenombre, eso no se hace, ¿ok? Muchos docentes les ponen sobrenombres a los alumnos, ¿no? O le dicen, tú eres el más inteligente, tú eres el que menos... No, eso no lo podemos utilizar con ellos. Y se pide que a todos los alumnos se les trate por igual y que se les ayude a escucharse, a opinar, a que se les quite el miedo de participar. A veces les da miedo porque piensan que están mal y por la burla de sus compañeros. Por lo tanto, nosotros tenemos que indagar ahí de no se puede, no hay ninguna respuesta incorrecta, ¿no? Que es un punto básico. No hay respuestas incorrectas. Hay respuestas que pueden ayudar a generar muchas o un concepto, pero no va a haber respuestas incorrectas. A lo mejor va a haber propuestas de mejora, más no son incorrectas. Y vamos guiando al niño a la respuesta que es correcta. Si no entendió, lo explicamos nuevamente, pero no se le tacha de burro, no se le tacha con ninguna clasificación de palabras que afecten, porque en lugar de ayudar, lo vas a afectar más. La metacognición proseguirá su desarrollo durante la infancia hasta la entrada de la adolescencia. Sin embargo, durante la edad adulta no alcanza su techo. Si se practica, se puede llegar a tener un mayor metaconocimiento, ampliar el número de las estrategias de aprendizaje y aumentar la eficacia. Se distingue un desarrollo metacognitivo en 3 niveles: interpersonal, personal, control metacognitivo y funciones ejecutivas, e impersonal, que es el metaconocimiento abstracto. Nos centramos en 2 últimos niveles del desarrollo cognitivo. De los 5 a los 6 años tenemos la sobreestimación. Aparece una ligera conciencia que coexiste con ideas imprecisas sobre la infalibilidad de la memoria. Los niños pequeños hacen uso de una memoria literal. Se muestran más impulsivos y presentan dificultades para evaluar su propio rendimiento. De los 8 a los 9 años, el realismo. Asocian esfuerzo con capacidad y eficacia. Tienen un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la mente y la memoria, reconocimiento, recuerdo, asociaciones e indicios. Se adquieren las primeras estrategias de aprendizaje, aunque inicialmente imprecisas, que se perfeccionarán durante y gracias a esta etapa de la escolarización. A los 12 años se da la confianza. Sus evaluaciones son más dependientes de los juicios externos, especialmente de un grupo de iguales. En la adolescencia se desarrollará el conocimiento condicional, referido a cómo y cuándo aplicar estrategias, el aumento de los recursos cognitivos, la velocidad de procesamiento, capacidad de automatización. Durante esta etapa mejoran las funciones metacognitivas, ¿sí? Es decir, le encuentran un significado a lo que están aprendiendo. Se preguntan el por qué y empiezan a formar ellos sus propias ideas. Ahora sí, quiero saber si esto es correcto. Entonces, no hay que cortarles esta inspiración a los chicos. Vamos a ayudarlos a que generen esa confianza, a que digan, para eso son las exposiciones, por eso se han moldeado otro tipo de pensamientos e ideas y estrategias para mejorar el aprendizaje en el aula. Para ayudarlo a que piense de manera autónoma y que tenga los recursos suficientes para llegar a la respuesta
que se quiere encontrar. Las operaciones concretas. La etapa operativa concreta es la tercera en la etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, que veremos en sesión. Esta etapa dura alrededor de 7 a 11 años de edad. Se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y racional. Piaget en 1954 antes consideró la etapa concreta como un importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, porque marca el comienzo del pensamiento lógico o operativo. El niño está ahora lo suficientemente maduro como para utilizar el pensamiento lógico o las operaciones, es decir, las reglas, pero solo puede aplicar la lógica a los objetos físicos, por lo tanto, concreta operacional, lo que está viendo, lo que está tocando. Los niños adquieren las habilidades de conservación, número, área, volumen, orientación y reversibilidad. Sin embargo, aunque los niños pueden resolver los problemas de manera lógica, normalmente no son capaces de pensar de manera abstracta o hipotética. Entonces, aquí queremos que se logre todo esto, todos estos. Que en primer lugar sería la transversalidad, que consiste en poder establecer deductivamente la relación existente entre los elementos. La seriación, que es una operación lógica que a partir de un sistema de referencias permite establecer relaciones comparativas entre elementos de conjunto y ordenarlas según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente. La clasificación, que es una serie de relaciones materiales a través de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, también se separan por diferencias. La reversibilidad, que es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas. La conservación, que es la permanencia en cantidad o medida de sustancias u objetos, aunque se cambien de posición y su forma varíe. El descentramiento se refiere a la capacidad de considerar varios aspectos de una situación. Entonces, aquí queremos que se logre este autor nos menciona que se tendría que lograr todo esto en la etapa de operaciones concretas, ¿sí? Que es de los 7 a los 11 años de edad. Punto clave en donde tendríamos que tener desarrollado en el estudiante, en el chico, todo esto. Si no lo tiene, hay que trabajar en él mediante las técnicas para que podamos alcanzar todas estas características y que pueda pasar al siguiente nivel. Cuando no tenemos estas características básicas, por eso el niño tiene problemas de aprendizaje, porque no alcanzamos lo mínimo que debe de tener. Hay que saber qué es lo que debe de tener para que podamos pasar al siguiente. ¿Lo tiene o no lo tiene? Y si no, me regreso hasta que podamos lograr que lo obtenga. La conservación según Piaget. La conservación es el entendimiento de que un objeto permanece igual en cantidad aunque su apariencia cambie. Para ser más específicos, la conservación es la capacidad de entender que la redistribución de la materia no afecta a la masa, número, volumen o longitud. Alrededor de los 7 años, la mayoría de los niños pueden entender la conservación de los líquidos porque ya han aprendido que cuando el agua se vierte en un vaso con una forma diferente, la cantidad de líquido sigue siendo la misma, aunque su aspecto haya cambiado. Debemos de observar que en efecto sí entienda esto. Le hacemos un experimento y le preguntamos por qué pasa esto. Dependiendo su respuesta, vamos a poder delimitar y observar y deducir si sí tiene esta capacidad ya establecida. Sin embargo, los niños de 5 años aún creen que hay una cantidad diferente, ya que la apariencia ha cambiado. Entonces hay que ver, ¿verdad?, que después de los 5 años ya no crean lo mismo, ya a partir de los 6 ya debe de cambiar, ir cambiando esa idea. Obviamente enseñándole el por qué las cosas siguen iguales o diferentes. Explicarle, pero que él entienda el por qué razón el por qué, que analice, que experimente. Por eso se les hacen tantos experimentos. Que él vea el por qué, lo relacione, reaccione, lo guarde y lo aprenda. A ver, vamos a entender por qué pasa esto. Es importante que lo entiendas y darle una respuesta para que se quede de manera significativa. La conservación de la materia. El experimento de la conservación de la materia según Piaget.
La conservación del número se desarrolla poco después de esto. Colocó una fila de mostradores delante de un niño y le pidió que hiciera otra fila igual que la primera. Piaget extendió su fila de mostradores y preguntó al niño si todavía había el mismo número de contadores. La mayoría de los niños de 7 años podría responder correctamente, y Piaget concluyó que esto demostró que a los 7 años de edad los niños eran capaces de conservar el número. Algunas formas de conservación, como la masa, como se entiende antes que otras en el volumen. Piaget usó el término desfase horizontal para describir esta y otras inconsistencias en el desarrollo. Bueno, chicas, eso es todo por la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Obviamente en sesión me dirán sus dudas y vamos a extender un poquito más el tema por si llegan a surgir nuevas. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en clase.